Tiriririririririri. ¿Cómo van los máquinas? ¿Era cómo están los tigres o cómo están los máquinas? Que ya no recuerdo bien, ¿eh? Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy vengo a hablaros de Miseria Moral, que estos días la verdad es que se vende bastante barato. Están de oferta en las oficinas de Ser un puto miserable de mierda, la verdad es que lo están regalando. Y no voy a entrar a profundizar en el conflicto entre Israel y Palestina porque creo que es un tema bastante complejo. Además, en relación a esto, ya publiqué ayer una maravillosa entrevista con Fernando Díaz Villanueva, que os recomiendo que la miréis. Y además mañana publicaré una maravillosa entrevista en forma de cátedra que tuvo a bien en obsequiarme el historiador Alberto Garín, que se ha convertido en una de las personas favoritas de mi vida ahora mismo. Efectivamente, Fernando Díaz Villanueva, ayer recibí el rayo garinizador. Vas a recibir una cosa llamada rayo garinizador. ¿Tú no sabes lo que es eso? ¿Rayo? Garinizador. Vale, ¿qué es eso? El rayo garinizador te deja paralizado, así de primeras. Y luego a partir de la paralización ves cómo la sabiduría entra en tu organismo. Vale. Pero claro, todos estos contenidos que estoy subiendo y que voy a subir por gente que sabe muchísimo más del tema que yo, no significa que vaya a pasar de puntillas sobre la miseria moral que lleva desplegando una parte de la izquierda de nuestro país los últimos días. ¡Hijos de la gran puta! Y para empezar me gustaría hacer la recolección de una serie de hechos que se ocurrieron el pasado sábado de madrugada. Se trataba de una rave de música electrónica llamada Supernova Nature Party en una explanada cerca de Kibbutz Reim, al sur de Israel, a apenas 5 kilómetros de la Franja de Gaza. La entrada valía 100 euros, llevaba desde el viernes 3 escenarios, camping, bares, lo normal en un festival de estas características. En total se calcula que había unos 3.000 asistentes. A esto de las 6:30 de la madrugada, con toda la fiesta encima, comenzaron a oírse las explosiones de cohetes. Claro, como ya hemos dicho, el recinto estaba a escasos kilómetros de la Franja de Gaza y los asistentes, que eran el 95% de israelíes, no se extrañaron, pues esto era bastante común. Además, según varios testimonios, a esto también influyó que la mayoría estaba bajo el efecto de sustancias, que es lo típico en estos festivales, y su reacción pues fue bastante lenta. En definitiva, que todo el mundo estaba de fiesta, disfrutando del momento, hasta que comenzó el ataque. Y cuando comenzaron a verse los primeros Land Rover o los que llegaban en parapente, pues ya era demasiado tarde. La policía, que se encontraba en el festival sin apenas músculo, trató de contener a los atacantes mientras la seguridad organizaba la evacuación, pero aquello rápidamente se convirtió en un caos imposible. Las órdenes erróneas, la confusión y el desgobierno hicieron que se acabara bloqueando la carretera de salida, así que los que pudieron trataron de escapar a pie, y mucha gente no pudo huir por falta de fuerza física, por su situación etílica, y muchos se escondieron en los edificios o entre los árboles. Lo primero que hicieron los terroristas asaltantes fue agrupar a los varones que pillaron en un círculo y dispararon en pelotón de ejecución, asesinando posteriormente a todos los chicos que luego capturaban por el campo o a todos los que encontraban escondidos. Después se dedicaron a desnudar, golpear y violar repetidamente con sus armas a las mujeres que había tumbadas junto a los muertos de sus compañeros varones. Y una vez muertos, la mayoría de los varones encontrados y violadas, casi todas las mujeres, les dejaron vestirse, comprobaron su identidad, robaron su dinero, ejecutaron a las que no les interesaban y se llevaron como rehenes a las judías y algunas de otras nacionalidades. También recogieron algunos de los cadáveres que fueron llevados en pick-ups o Land Rovers de vuelta a Gaza junto con las rehenes violadas. Los supervivientes quedarían 6 horas subidos a los árboles o escondidos en agujeros. 6 horas después aparecieron las FDI. Las primeras estimaciones hablan de 280 cadáveres y unas 50 secuestradas, casi todas mujeres jóvenes, pero se estima que esta cifra aumente los próximos días. Y con respecto a los rehenes y todas estas chicas secuestradas, el grupo terrorista Hamas hizo las siguientes declaraciones. A partir de esta hora anunciamos que todos los ataques contra nuestro pueblo que está a salvo en sus hogares, sin previo aviso, serán respondidos con la ejecución de uno de los rehenes civiles del enemigo. Y esto lo vamos a transmitir en audio y en vídeo. Así es, lo habéis oído bien. Si se os ocurre responder a nuestros actos de barbarie, lo que haremos será ejecutar a los rehenes que tenemos. Lo grabaremos, lo filmaremos y lo subiremos a internet. Que la verdad uno lo piensa y si no tuviese la certeza de que esto es algo real, pensaría que es el guión malo de una película de Hollywood. Un poco así como el malo de la peli de Air Force One, ¿no? En plan, cada hora que no se cumplan mis exigencias, ejecutaré a un civil y lo grabaré en vídeo y lo subiré a la red. Que tú lo veías en el cine y decías, pero es que los malos estos, ¿qué malos son? Pero ¿por qué son? O sea, ¿son malos por el hecho de ser malos? Pues esto es básicamente lo que sucedió el pasado fin de semana en Israel. Todo además al grito de Alá es grande.
Hamas, por lo visto, pues había preparado este asalto a Israel y los asaltantes no se imaginaron nunca que pudieran llegar a tener tanto éxito. Y como bien explica Irving Gattel por Twitter, esto hizo que se comportasen como bestias irracionales. Se comportaron como bestias irracionales, se lanzaron a una carnicería sin límites y esta embriaguez que les daba esta aparente sensación de éxito hizo que encima comenzaran a subir todas las grabaciones de las fechorías que hacían a la red. Y es que muchos de estos retorcidos crímenes no los habían grabado las víctimas que estaban sufriendo estos ataques, los estaban subiendo los propios victimarios, los propios terroristas, para que el mundo entero pudiese comprobar que estos milicianos de Hamas pues no se comportaban como seres humanos. La verdad es que si su objetivo era dibujarse como bestias salvajes, desde luego que lo consiguieron. Aunque tengo que reconocer que todas las mierdas y los vídeos que se han subido a las redes sociales, los que más me impactan son aquellos que se producen horas antes del ataque o minutos antes del ataque, cuando todos los chavales estaban disfrutando de la música y del festival y se empezaban a ver los primeros cohetes en el cielo, pero en sus caras se veía que eran ignorantes con respecto al horror que se iba a suceder en los próximos minutos. Además es curioso y paradójico que este era un festival por la paz. Es decir, la mayoría de estos chavales, que además estaban saltándose el sábado, respondían al equivalente del progresista promedio en España, es decir, críticos con la ocupación, la guerra y probablemente con el gobierno ultraderechista de Netanyahu. En este sentido, los terroristas, igualitarios ellos, pues parece que no discriminaron por ideología. Ahora, los que tampoco discriminaron, siendo unos mezquinos y unos miserables, y esto ya nos toca más de cerca, es una parte de nuestra izquierda en España. Porque apenas horas después de que tuviésemos conocimiento de los hechos que yo os acabo de narrar, cuando algunos de estos chicos israelíes y de otras nacionalidades todavía seguían escondidos en agujeros o subidos en árboles, en esos momentos una parte de nuestra izquierda española empezó a tuitear. Y no tuiteaban precisamente en solidaridad con el horror que habían sufrido estos chicos, ni tuiteaban condenando la masacre que había perpetrado el terrorismo de Hamas. No, lo que tuiteaban eran soflamas así un poco abstractas diciendo cosas como esta diputada de Sumar, Tess Sidi: con los pueblos y su derecho a la libre determinación, hoy siempre con Palestina. Habrá mucha manipulación mediática, tweets de 24 horas, pero muchos sabemos que las y los palestinos son asesinados día y noche y nadie condena eso. Es que son hijos de puta, es que no van a morir con dignidad. Esta señora es diputada de Sumar, un partido cuya dirigente está ahora mismo en la vicepresidencia segunda del gobierno. Pero no se queda solo ahí, porque caras conocidas como Pablo Echenique decían: mi más enérgica condena a las criminales acciones del Estado de Israel, que lleva décadas sitiando, robando tierras, condenando a la pobreza y al apartheid y asesinando al pueblo palestino, mientras la comunidad internacional se pone de perfil para no molestar a Estados Unidos. ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Este señor, sin duda alguna, tiene el don de la oportunidad. Ojo, hay que decir que Pablo Iglesias, sin embargo, sí que se solidarizaba con los chavales y con todos aquellos que habían sido víctimas de tremenda masacre. No es coña. Pablo Iglesias decía: el pueblo palestino sufre la ocupación, la violencia colonial y el apartheid. Llama la atención ver a los que apelan al derecho de defensa de Ucrania mirar hacia otro lado e incluso justificar a Israel. Hay que defender la paz y el derecho de Palestina a ser una nación soberana. Es que hijo puta hasta el último minuto. Menudo pájaro, Pablo Iglesias. Por su parte, el eurodiputado Manu Pineda decía: todos los pueblos ocupados tienen el derecho y el deber de defenderse, maxime cuando el ocupante sistemáticamente incumple las resoluciones de la ONU. Gaza es la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, no nos van a encontrar en la equidistancia. ¡Viva Palestina libre! Por su parte, el secretario general del Partido Comunista Español, en el que milita nuestra vicepresidenta Yolanda Díaz, Enrique Santiago, decía: no hay un derecho internacional para Ucrania y otro para Palestina. El derecho a defenderse de los pueblos ocupados ilegalmente solo cesa cuando alcanzan su independencia. La comunidad internacional debe obligar a Israel a cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas y respetar a Palestina. Claro que sí, guapi. Y esta, amigos míos, es la respuesta de una generosa parte de la izquierda en nuestro país. No solo no condenar los actos terroristas de Hamas, sino aprovechar estos atentados para decir que Palestina libre y que basta ya de la opresión del pueblo israelí. Además, les pareció un maravilloso momento para convocar una manifestación en apoyo al pueblo palestino. Estamos viendo cómo están habiendo, en fin, asesinatos a mujeres, violaciones a gente inocente. ¿A usted eso no le parece duro, no le parece violento? No, es que no me parece, sinceramente. Pero han matado a 900 israelíes, señor. ¿Cuántos miles? ¿Cuántos miles de palestinos? Además, sí.
todas en realitat. Para usted, por ejemplo, que hayan violado a mujeres o hayan matado a niños inocentes, ¿le parece lógico? Es una reacción lógica, una reacción en la que no tienes más posibilidades que hacer eso. Eso sí le parece bien que maten a mujeres, que las violen, a civiles inocentes, es simplemente. Falso, es falso. ¿Pero por qué lo dice que es falso? Porque lo sé. ¿Pero quién se lo ha contado? Lo sé. Lo peor que hay son las cárceles israelíes. Y ahí estaban muchos socios del gobierno y diputados nacionales ondeando la bandera de Palestina. Es curioso también que al ser preguntado Íñigo Errejón si jamás le parecía una organización terrorista, Íñigo Errejón nos respondiese lo siguiente. ¿Más país considera que Sumar es un grupo terrorista? Jamás. La definición siempre de cuál es qué actos o qué grupos son grupos terroristas es siempre un objetivo es como un objeto de lucha política. ¿Qué es terrorismo? Me preguntas mientras clavas sobre mí tu pupila azul, amigo mío. Claro, cuando hablamos de terrorismo, es que terrorismo es una palabra muy fuerte y terrorismo pues es una palabra con mucho peso político y muy condicionada. No podemos hablar de terrorismo así a la ligera. ¿Qué es terrorismo y qué no es terrorismo? Es una pregunta sin respuesta. Por ejemplo, no me cabe ninguna duda de que lo que sufre Irene Montero todos los días siendo atacada por todas las terminales mediáticas de la ultraderecha es una forma de violencia política contra las mujeres que podíamos englobar dentro del terrorismo machista. Ahora, que un grupo de milicianos asalte un festival de música lleno de civiles, ejecute como si fuese un pelotón de castigo a todos los varones, desnude a las mujeres, las viole, luego las secuestre y haga un comunicado del tipo: si no se cumplen mis exigencias, ejecutaré a todos los rehenes y los subiré a internet. Eso, bueno, terrorista es una palabra, ya te digo, muy politizada. No hay que apresurarse con estas categorías. Al final, si le acabamos llamando terrorismo a todo, es que la propia palabra de terrorismo pierde peso. No queremos entrar en estos dimes y diretes políticos en ningún caso. Ojito, que es algo muy parecido a lo que decía el secretario general del Partido Comunista Español, Enrique Santiago. Nosotros ni lo consideramos ni lo dejamos de considerar porque es que no sabemos que es un grupo terrorista. Es decir, eso cada quien define como quiere. Es que nosotros no consideramos ni dejamos de considerar, porque cada uno lo del grupo terrorista lo define como le sale de los cojones. Que es curioso, como ya señalaba Pablo Jaro en un hilo de Twitter, que el bueno de Enrique Santiago no tuviese muy claro lo que significa terrorismo. ¿Qué es eso de terrorismo? Es que esto cada uno lo define como quiere. Eso sí, Enrique Santiago tiene bastante claro que despedir a la gente de su trabajo es terrorismo laboral. Eso sí que sabe la definición. También Enrique Santiago es conocedor de que el equilibrio presupuestario de la Unión Europea es terrorismo económico. Por supuesto, el desahucio es terrorismo del capital. Que un funcionario ejecute una sentencia de desahucio es terrorismo institucional. Que un hombre asesine a su pareja es terrorismo doméstico. Los accidentes laborales para Enrique Santiago serían terrorismo patronal. Obviamente, para el bueno de Enrique, Israel sería un estado terrorista. Cualquier ataque al gobierno de Venezuela para Enrique Santiago, sin lugar a duda, era un ataque terrorista. Por supuesto, Leopoldo López, el líder de la oposición venezolana, era muy conocido terrorista en Latinoamérica. Y así con muchas otras instancias en las que el secretario general del Partido Comunista Español no ha dudado en etiquetar como terroristas a sus valedores. Ahora ya os digo, que un grupo de milicianos en nombre de su Dios entre en un festival lleno de civiles, se carga a los tíos, viola a las tías, las secuestre y encima diga que si no se cumplen sus exigencias las va a ejecutar y subir a las redes las ejecuciones, eso no hay que apresurarse a poner etiquetas. Que algunos vais muy rápido, algunos vais. Claro, es muy lamentable que en España una buena parte de la izquierda que se dedica unilateralmente a tildar de fascistas a los demás tenga estas posiciones. Porque una cosa es ser críticos con la política exterior de Israel y defender los intereses o la soberanía del pueblo palestino, y otra es sistemáticamente justificar unos brutales atentados de Hamas apoyándote en la defensa de Palestina. Es curioso que los que se dedican a señalar a todos aquellos que no comparten sus dogmas y sus políticas en lo que se refiere a la agenda LGTB o al feminismo sean aquellos que el mismo día que un grupo de fundamentalismos islámicos perpetran una masacre, en lugar de tener palabras para las víctimas, se deshagan en soflamas hacia los victimarios. Algo que bien decía Juan Soto Ibars en un muy atinado artículo que escribió para El Confidencial. Decía: me doy cuenta de lo que falla en nuestra izquierda para pensar en esta cuestión. Para esas mentes rígidas siempre es el pueblo palestino contra el Estado de Israel. Como si en Israel no hubiera también pueblo, ciudadanía, gente inocente, y como si el monstruo fanático de Hamas no fuera un poder tiránico, sino una de las
las encarnaciones de un pueblo en busca de la libertad. ¿Qué demonios significa Palestina libre cuando los territorios palestinos están gobernados por fanáticos que nada tienen que envidiar a los ayatolás iraníes? ¿Acaso han olvidado la guerra civil entre Fatah y Hamas? ¿Qué libertad creen que supondría en estas condiciones un Estado palestino autónomo? Porque hay gente lo bastante desinformada en España como para meterse en una manifestación convocada al calor de los atentados de Hamas con una bandera arcoíris. Hablemos claro, ni una sola de las mujeres que habitan los territorios palestinos sería libre si mañana Hamas gobernase un Estado llamado Palestina. Ni un solo homosexual podría sobrevivir. Y tampoco habría judíos, claro. Hamas se ha pronunciado sin medias tintas sobre su misión. Para ellos, liberar Palestina para instaurar su califato es indisoluble de exterminar a todos los judíos que hoy habitan Israel. Pero para una parte de nuestra izquierda española, cuando Hamas perpetra actos de una barbarie inhumana, es tiempo de levantar la bandera de turno y gritar Palestina libre. La miseria moral de esta gente llega a límites insospechados. Y por una vez en mucho tiempo me están obligando a posicionarme del lado de Pilar Rahola. Bueno, yo estoy absolutamente escandalizada por la degradación, la deshumanización y la inmoralidad de determinada izquierda ante esta matanza tan brutal. Hablamos de matanzas indiscriminadas, hablamos de secuestrar y violar a mujeres, a gente mayor, a niños, a utilizarlos como escudos. No puedo entender en nombre de qué ideología, en nombre de qué dogma de fe uno no puede sensibilizarse ante este horror. Esta gentuza que aún está justificando esta matanza en nombre del pueblo palestino, al que por cierto no ayudan para nada, es la misma gentuza que te decía que no había prisioneros en Siberia, que se vivía muy bien en la Rumanía de Ceausescu. En la universidad donde yo estudiaba me lo decían gurús de la izquierda. Rumanía era el paraíso. Malditos seáis por haber conseguido que esté de acuerdo con Pilar Rahola. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Y nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.